no solo nos afectan, y obviamente de modo negativo, los malos gobiernos de los últimos años, sino como coadyuvante y principal, créanmelo, lo que acontece en los países del hemisferio norte, con los cuales tenemos múltiples relaciones, productivas, tecnológicas, comerciales, diplomáticas, culturales. Todo lo que allí acontece nos involucra, para bien o para mal. A los problemas económicos que afrontábamos los ecuatorianos por una crisis dejada por el gobierno de Correa, que se gastó, como dicen comúnmente, esta vida y la otra, agotó todas las reservas, se tomó los fondos de la seguridad social, atropelló la seguridad del ejército, de la policía, se tomó la Reserva Monetaria Internacional, aprovechó un barril de alto precio, casi $100 por barril, y pues empezó el floreo, la prodigalidad, con lo cual pues se permitieron los correístas con él a la cabeza robar $70.000 millones que nos habrían servido. Son 2 presupuestos al año, 2 presupuestos ecuatorianos al año. Habrían servido para el desarrollo y la cobertura de necesidades. Pero bueno, como digo, Moreno recibió, hay que reconocerlo, en soletas la situación económica y financiera del fisco, y no ha sido muy diferente para este muy mal presidente que termina ya en poco tiempo su mandato, Guillermo Lasso Mendoza. Pero no es solamente eso, no es un contexto nacional triste, negativo, pesaroso para nosotros, es lo que acontece. A todo esto, que sumariamente lo podemos llamar la crisis económico-social del Ecuador, se agregó la guerra ruso-ucraniana, que tiene en este momento una inflación mundial. Nosotros estamos sujetos levemente a esa inflación. Estados Unidos, que es el dueño y señor del dólar, la moneda nuestra, tiene una inflación como nunca antes la había tenido y acarrea obviamente el ritmo de elevación de precios a países como el nuestro. No hemos sufrido todavía una inflación realmente incisiva que nos pueda afectar pues la vida de todos los días. Pero es la guerra ruso-ucraniana. Ya no hay exportación de granos, de cereales, ni de Rusia, ni de Ucrania, y eso ha encarecido todo lo demás. Con esta explicación, en primer lugar, paso a decir lo siguiente sobre el mismo tema. Vladimir Putin nunca se imaginó, o más bien dicho, pensó que su incursión en Crimea, incursión militar, iba a ser un paseo, como lo fue en el año 2014 cuando invadió Crimea. La península de Crimea fue siempre ucraniana, allí en el Mar Negro, y los rusos se la tomaron por invasión. Bueno, eso pensó hacer en Ucrania, y le ha salido, como dicen comúnmente, la bigotera al revés, el tiro por la culata, porque la cantidad de bajas es enorme de lado y lado, de los rusos y de los ucranianos, pero mucho más de los rusos, con el añadido de que enviaron a combatir a fuerzas conscriptas, fuerzas bisoñas no profesionales. Tuvieron que contratar un ejército mercenario, conocido como el ejército Wagner, que acaba de darles las espaldas. A Putin se le está, utilizamos frases de común entendimiento, virando la tortilla. Hace 3 días, Ucrania rompió con explosivos un puente de 19 kilómetros
ese puente que une allá entre Crimea y Rusia. Puente fundamental que le permite a Rusia hacer la logística comercial, productiva, alimentaria y sobre todo de tropas, la alimentación de carácter militar. Y los ucranianos han dicho, nosotros fuimos, sí, ¿y qué? Sí, ¿y qué? A esto hay que añadir que Occidente, cuyos líderes, estoy hablando de Europa, estoy hablando de Estados Unidos de Norteamérica, cuyos líderes no nacieron ayer, se frotan las manos y se contentan con ver cómo Rusia se desgasta, cómo el régimen de Putin inclusive se deteriora día a día, hasta que en un momento dado, no tengan la menor duda, las propias fuerzas militares rusas lo echarán del poder. Por otra parte, la imagen de la ex Unión Soviética que ni remotamente ha heredado Rusia. La Unión Soviética fracasó porque su modelo socialista no servía para nada, pero adicionalmente porque el grueso de la producción del Producto Interno Bruto de la Unión Soviética iba a gasto militar, y así todo nunca igualaron el nivel tecnológico y el nivel de potencia de las fuerzas occidentales. Rusia ya no es la Unión Soviética, Rusia es Rusia. Y resulta que esta guerra con Crimea lo desnuda de los pies a la cabeza como un tigre de papel, un tigre pintado. Así es. No olviden algo, Crimea es un gran pueblo, multiétnico, multirracial, pero fundamentalmente su población está hecha a lo largo de los siglos por nórdicos, fundamentalmente procedentes de Suecia, que se ubicaban allí. Esos nórdicos eran guerreros terribles, lo sabemos, conocidos también como vikingos. Así que Ucrania, democrática, civilizada, culta, pacifista, como era un ejemplo para el mundo, era y es uno de los países más pobres de Europa. Con ese país, uno de los más pobres de Europa, Rusia no ha podido, lo cual refrenda lo que dije hace un momento. Tigre de papel. Tigre de papel. Va a llegar el momento, claro, el orgullo de Putin, que se cree zar, es un pobre diablo, era un pesquisa de la KGB que le llevaba el maletín a Boris Yeltsin, que fue el primer ministro de Rusia libre, que dijo, yo declaro la Unión Soviética disuelta. Este era el criado de Yeltsin, nada más que eso, pero con unas ínfulas y unos vuelos y unas aspiraciones de zar, el pobre diablo. Hoy está en una grave situación. Los ucranianos, obviamente con apoyo tecnológico de Occidente, acaban de volarle el puente de 19 kilómetros que une Crimea con Rusia y cortarle toda la línea de abastecimientos. Mientras Occidente, sentado en butaca, en luneta, mira cómo se deteriora la economía de este aventurero, Vladimir Putin. Bien, mis amigas y amigos, muchas gracias por escuchar esto, que de todas maneras, como dije al principio, nos involucra, mal que lo queramos, mal que no lo veamos. Muy amables, un abrazo, chao.